Buenos días de nuevo. Vamos a, antes de continuar, vamos a esperar un minutito más a que se nos conecten los compañeros y, como siempre, no se olviden poner su nombre en el chat grupal para la asistencia, ¿no? Y bueno, en un minuto más continuamos para poder darle fin a este tema número 3. Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a continuar, ¿no? Pero primero pueden poner su nombre en el chat para la asistencia y mientras tanto hacen eso, esperamos un minutito para que se conecten los demás compañeros. Bueno, entonces, continuamos, ¿no? Con el contenido del presupuesto. Justo estábamos ahí, ¿no? El contenido del presupuesto como un documento legal, o sea, como una ley material, ¿verdad? Tiene la misma estructura que todas las demás leyes que están vigentes en el Estado. Primero existe un mensaje presidencial, ¿no? Luego están las disposiciones generales, los presupuestos de la Administración General o Central del Estado, de las administraciones departamentales, de las entidades públicas descentralizadas sin fines empresariales y los presupuestos de las empresas públicas, de las sociedades de economía mixta y también aquí los presupuestos de las municipalidades, ¿no? Entonces, como pueden ver, este documento o esta ley lo que hace es aglutinar todos los presupuestos de todas las instituciones públicas, ¿no? Indudablemente, a pesar de que algunos niveles de gobierno tienen carácter de autónomos ya hoy en día, todavía presentan presupuestos para recibir recursos del Estado central. Entonces, sin embargo, de que la autonomía, por definición, represente la propia gestión de los recursos de la institución, ¿verdad? O sea, que genere sus propios ingresos y erogue sus propios gastos. Las instituciones o los niveles de gobierno autónomos como las gobernaciones y las alcaldías o las municipalidades todavía no pueden gestionarse recursos como para atender al 100% los gastos ordinarios y extraordinarios y la atención de las necesidades públicas de los niveles territoriales que están dentro de su jurisdicción. Entonces, todavía tienen que entrar al presupuesto general, ¿no? Y cómo entran a esta ley del presupuesto es que, bueno, los funcionarios encargados de la parte financiera de la institución tienen que presentar hasta una fecha determinada los presupuestos de estas instituciones, de cada una de las instituciones públicas y las empresas públicas y las sociedades de economía mixta, los presupuestos hacia el viceministerio del presupuesto. El viceministerio del presupuesto o el viceministro del presupuesto se encarga de revisar que estos presupuestos estén, estén conformes con la política económica y financiera del gobierno, ¿no? Entonces tampoco es que al 100% decidimos nosotros en qué necesidades nos van a atender, ¿verdad? Todavía tiene que estar en armonía con esa política económica y financiera. Y si no es así, te va a devolver el presupuesto, el viceministerio del presupuesto, hasta que esas necesidades que tú
o ese plan de gasto que tú tienes, lo armonices con la política económica y financiera del gobierno central. Una vez que estén así presentados todos los presupuestos de todas las entidades públicas y las empresas públicas y las sociedades de economía mixta, el viceministro del presupuesto va a pasar este documento a, a su superior jerárquico, que es el ministro de Economías y Finanzas Públicas. Este ministro de Economías y Finanzas Públicas va a aglutinarlo en un solo documento, va a darle una revisada y si no tiene observaciones va a pasar al presidente para que realice eh, la presentación del proyecto de ley del presupuesto para la siguiente gestión, como decía en la Constitución Política del Estado, dentro de los 30 días, perdón, dentro de las 30 primeras gestiones, para que se discuta, se apruebe y esté vigente en la gestión siguiente durante toda la gestión fiscal, ¿no? Entonces, estas entidades, ¿verdad?, autónomas, como estábamos señalando, todavía no podemos generar nuestros propios recursos de manera total, porque, bueno, antes de ir a las autonomías, todo era centralizado, ¿verdad? Y todos los impuestos, todo el régimen tributario estaba de esa manera. Los impuestos se pagaban a favor del Estado central y eh, asignaba recursos de acuerdo a los presupuestos, ¿no? Y cuando ha llegado las autonomías y hay esta capacidad, ¿verdad? O este fin de gestionar sus propios recursos para erogar sus gastos, no hay con qué, ¿verdad? ¿Qué cobra, por ejemplo, la gobernación? ¿Qué recursos propios tiene la gobernación? Tiene participación del IDH, pero eso es del Estado central, ¿no? Después, ¿qué cobra? Patentes, ¿no? Y regalías por la explotación de bienes públicos. Bueno, cobra regalías por la explotación de volúmenes de riquezas, ¿verdad? Como forestal, mineras, ¿no? Eso cobra, ¿verdad? Después, las patentes están reservadas para los municipios, vamos a hablar ahorita, y además la gobernación administra la venta de bienes inmuebles o muebles, no la venta, sino la transmisión de bienes inmuebles o muebles sujetos a registro a título gratuito, ¿verdad? La venta no es a título gratuito, ¿no? La venta es pagando un precio, eso se llama a título oneroso. Pero cuando ese impuesto, y eso genera también una obligación de impuestos, ¿verdad? Pero cuando es a título gratuito, ¿verdad? O sea, me donan, eh, o soy heredero, ¿verdad? Porque eso también es a título gratuito, la declaratoria de herederos. Yo no pago así, solamente se da porque ha acaecido el fallecimiento de una persona, ¿no? Entonces, en esas situaciones de transferencia a título gratuito de los bienes inmuebles y los muebles sujetos a registro, tengo que pagar mi impuesto ante la gobernación. Hay un formulario que es del número 430 que voy a la gobernación, hago calcular el valor de mi inmueble o de mi auto. Después voy a impuestos nacionales, me dan en borrador el formulario, lo hago llenar bien en el pasaje Sucre, o si quiero lo transcribo yo, y después voy y pago, ¿no? A favor de la gobernación. Pero no hay más, ¿no? Y bueno, algunas multas y sanciones que cobre el gobierno departamental, ¿no? Pero eso no da pues ni para el arranque, ¿no? De la gestión, de toda la gestión eh, fiscal y el ejercicio o perdón, la satisfacción de todas las necesidades, ¿no? Entonces, ni modo, pues hay que seguir participando dependiendo del Estado central. Y lo propio, o si no tendrían que asignarle la administración de otros impuestos, pero la macana es que sí, en mérito de las autonomías, las, los, las gobernaciones y los gobiernos autónomos municipales pueden crear impuestos. No existe la facultad en la Constitución de que creen impuestos, pero
También existe el límite de que no pueden repetir el hecho generador de los impuestos que ya están vigentes, sean del Estado central o de los municipios. Y los municipios lo mismo, ¿verdad? No pueden repetir ni ir en contra de los impuestos que ya están creados y vigentes para todo, con carácter nacional y con carácter departamental. Entonces están atados de pies y manos porque todo ya está grabado. Todas las actividades económicas ya están, ya pagan impuestos. Y esa, por ejemplo, la transmisión gratuita de bienes le ha cedido, ¿verdad?, la administración, el Estado central a los gobiernos departamentales para que puedan generar recursos, porque ya existía ese impuesto antes. Ese impuesto, pero doctor, no es mucho, es el 1% que recaba la gobernación. El que más paga es a impuestos nacionales, que sería el 3%. 3%, ajá. Y para que veas, o sea, no hay nivel de recaudación en el gobierno departamental. Y lo propio las municipalidades, bueno, todavía las municipalidades tienen más, así, más ingresos, porque si uno tiene moto o auto, o tal vez tiene el privilegio de ser propietario de una casa, de un departamento, siempre va a ir a hacer sus trámites tributarios y todo a la Plazuela Colón, ¿verdad? Y cuando pagues tus impuestos, ahí va a decir IMPBI, ¿no ves? Número 2020, digamos así. Y eso quiere decir que lo que se ha hecho es, el, acá, este es de transferencia, pero quiere decir que lo que se ha hecho, en realidad, acá está el del 2020, ¿verdad? Dice IMPBI aquí, impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles. Antes igual era del Estado central. Y cuando vendes estos bienes, también pagas a la municipalidad, impuesto municipal a la transferencia, ¿verdad? Pero no es que se haya inventado la municipalidad estos cobros, ¿verdad? Ya existían, sino que el Estado central le ha dado la administración a los municipios también para que generen recursos. Entonces, cuando soy propietario de un auto, una moto o una casa o cualquier inmueble, departamento, lote, baulera, parqueo, pago a la municipalidad. Cuando esta clase de bienes los vendo, pago también a la municipalidad, ¿no? Entonces, así es como se generan los recursos, pero también las municipalidades cobran multas, ¿verdad? Cuando te parqueas en otro lado, cuando no pagas tu centaje, cuando no tienes patente de funcionamiento, patente de publicidad, ¿no? Entonces, eso también son ingresos para los gobiernos municipales. Y también el establecimiento de estas patentes, ¿verdad? Que están reservados para los gobiernos municipales a efecto de que cobren por la autorización de la realización de actividades en los espacios públicos, valga decir, ferias, también algunos conciertos, ¿verdad? ¿No? Entonces, esos también son ingresos de las municipalidades, pero una vez más no alcanza para gestionar todas las obligaciones o la atención de necesidades básicas y prestación de servicios públicos que tiene que hacerlo en cada gestión. Así que igual tiene que recurrir al Estado central, ¿no? Y además de esta clase de instituciones, acá señala también que las empresas públicas y las sociedades de economía mixta igual van a generar o van a elaborar el presupuesto. A pesar de que las empresas públicas, como toda empresa, igual sea privada o pública, genera utilidad, pues está establecida para generar utilidad, ¿verdad? Y bueno, las empresas públicas también para que las personas puedan tener acceso a ciertos servicios y bienes que, que en el sector privado son muy caros, son inaccesibles para cierto sector. Pero no es solo para eso, ¿verdad? Genera utilidad. Incluso han llegado a decir en algún gobierno que las utilidades de las empresas públicas en cierta gestión habían superado al nivel de recaudación de los impuestos. Lo que yo creo que eso era solo política porque, digamos, hay un número limitado de empresas públicas, es de conocimiento público que no les va muy bien además, y la utilidad es solamente una pequeña fracción del ingreso de la empresa pública, ¿verdad? Y como la empresa pública también tiene fines
de asegurar la universalidad a los bienes y servicios, tiene que sacrificar pues la utilidad, ¿no ve? ¿De dónde va a ofrecer más barato? Tiene que sacrificar un poco de utilidad para eh, asegurar el ejercicio de los derechos. Entonces, ¿cómo puede sobrepasar esa utilidad a los impuestos? Que todos los días ahí en impuestos nacionales se está inscribiendo la gente, sacando NIT. Y uno saca NIT no pues para jugar a la casita ni a la tiendita, ¿no? Uno saca NIT para ser un contribuyente formal, para ejercer de manera lícita tu actividad económica. Y en todo caso, desde el siguiente mes vas a empezar a tener obligaciones. Y si bien el primer mes no factures ni un centavo, porque a veces así es iniciar los negocios, igual tienes obligaciones formales, tienes que ir a declarar. Y si no declaras, ¡pum!, sanción, y sanción económica, ¿verdad? Y esta sanción, Doctor, ¿sí? una consulta. Esos parqueos que existen en la ciudad, grandes, por ejemplo, ¿esos pagan sacan algún permiso, alguna patente, algo a la alcaldía? Toda actividad económica tiene que estar registrada tanto en el municipio, o sea, tiene que tener permiso, ¿qué se llama? Patente de funcionamiento, y también tiene que tener NIT, cualquier actividad económica. Si bien, digamos, no facturas, crees que perteneces al régimen simplificado, te inscribes en aquel régimen, pues, ¿no? Y porque está librado digamos, el contribuyente va y dice, me quiero inscribir al régimen simplificado, hago esto, ¿no? Y el, vas y tú eliges más o menos el régimen al que te inscribes, ¿no? Pero tienes que estar inscrito, no si no es en el general, es en el específico, ¿no? Y en el municipio también tienes que sacar patente de funcionamiento o ese cartoncito amarillo que dice licencia de actividad económica, esa es la patente de funcionamiento. Todas las actividades, todas tienen la obligación de tener, ¿no? Pero hay muchas que no tienen, ¿verdad? Hay algunas pensiones, algunos, como dices, algunos parqueos que no tienen, algunos negocios pequeños, pero eso ya no se puede justificar ni explicar porque es como una aberración jurídica, ¿no? La obligación está, pero no la cumplen, ¿no? Y tampoco hay, digamos, la suficiente capacidad de recursos humanos en la administración como para controlar todo aquello. Entonces, si te controlan y te fiscalizan o te clausuran, ya pues a la siguiente abrirás bien, ¿no ve? Pero hay muchos negocios que, como dices, no tienen, ¿no? Pero todos están obligados a ser contribuyentes formales, todos. No sé si tienes alguna otra pregunta, o tal vez no ha quedado algo claro. No, está claro, doctor, gracias. Ok, entonces estábamos ahí, ¿no? En los presupuestos de las empresas públicas y las sociedades de economía mixta. Y como les decía, como comentario, yo no creo pues que la utilidad de las empresas públicas, que encima es baja, le haya podido superar a la recaudación que representan los impuestos. Todos los meses paga IVA, IT la gente, ¿verdad? Todos los años, hasta abril paga el IUE. Así que es es el grueso, pues, del ingreso económico. Y algunos hasta decían, ¿no ve? Por tanta utilidad que había e impuestos, que decían, superávit fiscal, ¿no ve? El superávit quiere decir que tienes más de lo que gastas, ¿no? Que es lo contrario al déficit, que el déficit quiere decir que gastas más de lo que tienes o de lo que te ingresa, ¿no? Entonces decían, superávit fiscal, hay superávit fiscal. Y así declaraban, ¿verdad? Las autoridades. Y si había superávit fiscal, ¿por qué no le han eliminado un impuesto? ¿Por qué no le han bajado la alícuota, o sea, el porcentaje que cobran, ¿no? En vez de que el IVA sea 13%, si había superávit, ¿por qué no ha sido 10%, por lo menos unos cuantos años? ¿Por qué el IT no ha sido 1% o 2%? ¿No? Todos decían superávit fiscal, pero nadie tomaba medidas, o sea, a la gente le estaban cobrando sin razón, ¿verdad? Si había superávit fiscal, o sea, que sobraba la plata, cóbrenos pues un poquito menos, ¿no? Pero otra vez, bueno, supongo que eso era
solamente política, porque en otros estados, ¿verdad? Nunca se declara pues superávit fiscal, porque si declaras déficit fiscal, quiere decir que no te alcanza la plata y es como, es como dar testimonio de un justificativo para cobrarle más al siguiente año, ¿no ves? Así, viejo, no ha alcanzado la plata este año, estamos en déficit fiscal, vamos a tener que ajustar más los tornillos, ¿verdad? En la fiscalización de los impuestos, en el cobro de multas, ¿no? Entonces, no sé por dónde iba la estrategia política, pero supongo que era solo política, ¿no? El declarar esos superávit fiscal. Y también las sociedades de economía mixta, por último, dice que presentan presupuesto. ¿No? Y las sociedades de economía mixta ya es el Estado participando con la iniciativa privada. O sea, el Estado identifica, digamos, una empresa que está prestando un servicio, ¿verdad? Que puede ser, entre comillas, puede estar cerca de ser calificado como estratégico, ¿no? Como básico, pero el, y que además está generando buena utilidad, ¿no? Entonces el Estado agarra y ¡pum! Entra ahí eh, como parte del paquete accionario de propiedad del Estado, ¿verdad? Y se vuelve una sociedad de economía mixta. Y está, digamos, todavía tiene que cumplir todo lo del derecho privado, ¿verdad? Para hacer sociedad anónima, para contratar, para sus obligaciones laborales y todo. Solamente que una parte de la utilidad va a ir para el Estado, porque es propietario del paquete accionario, ¿no? O de una buena parte. Esas son las sociedades de economía mixta, ¿no? Y también presentan presupuesto, ¿no? Entonces, en eso se gastan los ingresos públicos, ¿no? Y como la ley del presupuesto, sí o sí va a ser aprobada, ¿no ve? Porque no puede no ser aprobada, puede ser un momento observada o algo, pero sí o sí va a ser aprobada, porque si no, no va a haber pues cómo gastar al siguiente año. Y como los legisladores saben que sí o sí van a aprobar la ley del presupuesto, a veces entre sus normas le ponen algunas, algunas, otros, algunas otras regulaciones que ni tienen que ver con el presupuesto. Modificaciones al código tributario, por ejemplo, ¿no? Y se aprueban porque están dentro de la ley del presupuesto, ¿no? Y eso es como una maña de los legisladores. Y bueno, ya habíamos hablado del régimen presupuestario municipal cuando estábamos viendo la anterior diapositiva, ¿verdad? Que no obstante de su condición de autónoma reconocida por la Constitución, se rigen para todo el proceso presupuestario por las normas y disposiciones técnicas que emita el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Y por último, la ley 2028, en su artículo 109, establece que durante la ejecución presupuestaria solo se permite modificar y efectuar traspasos previa evaluación de los grupos de gasto correspondientes. Entonces, y que tienen que ser autorizados mediante ordenanza municipal. El presupuesto tiene que tener cierta rigidez, pero en situaciones de emergencia fortuitas o de fuerza mayor, puede efectuarse traspasos siempre con, también con la aprobación del mismo órgano legislativo que ha aprobado ese presupuesto, ¿no? O que es la administración, digamos, autónoma, puede ser el Estado central, el departamental o el municipal, ¿no? De acuerdo de qué recursos estemos hablando. Y bueno, ahí termina la parte del presupuesto, ¿verdad? Esta lección número 3, que como les dije, era un poco más económica y financiera que nada, pero hemos intentado rescatar todos los aspectos legales de la misma. No sé si tienen algunos comentarios o dudas, sugerencias que quieran compartir. Les escuchamos en este momento. Bueno, si no hay dudas, eh, voy a asumir que el silencio es positivo y que todo ha quedado claro, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Teníamos que empezar a ver este tema de los principios presupuestarios, ¿no? Y son, bueno, las directrices generales que tiene que seguir, obviamente, o que tiene que cumplir el presupuesto o la ley del presupuesto al momento de ser
presentar el proyecto y su promulgación también, ¿no? Existen varios principios que los vamos a ir revisando, ¿no? Y provienen tanto de la doctrina como de la propia constitución política del Estado, que vamos a ver aquí, digamos, con más detalle en la siguiente clase, ¿no? Estos principios que están aquí en el artículo 323, que señala que la política fiscal se basa en principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria, ¿no? Entonces, existen varios principios, vamos a ir revisando cada uno de ellos. Y después de esto solo nos falta revisar las entidades públicas y las sociedades de economía mixta. Y luego entramos ya de lleno a lo que es el derecho tributario y regulación de impuestos, defensa del contribuyente, ¿no? Y para dejar atrás esto del derecho financiero. Entonces, vamos a quedar ahí. Vamos a, como hemos terminado el tema número 3, ya se les voy a subir el material también con el documento de Word y el instructivo para hacer o realizar la tarea, ¿no? Con un plazo también de una semana por lo menos desde que se suba la misma. Entonces quedamos ahí y que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor. Se cuida. Hasta luego. Igualmente, Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo, doctor. igualmente, gracias, hasta luego.